Quiero felicitar al equipo de producción y también de línea gráfica, los artistas de acá lograron con ese tema que nos simula como ese movimiento y ese sonido, no sé, como del quirófano y todo esto, Sí. pero es una tonalidad que nos invita pues a tener fe, a tener esperanza. Y hoy arribamos a la última entrega de esta semana especial, creando conciencia sobre la importancia de las donaciones y el gran trabajo científico médico que están realizando pues esos profesionales de las ciencias médicas de la República Dominicana y un ejército de voluntarios creando conciencia sobre trasplantes y donaciones y todo esto que involucra. Hoy nos visita una joven médico que aprovecho para agradecer su presencia aquí. Al nombre de nosotros es la doctora Wendy Rodríguez, nefróloga. Ella también es pediatra. Ella es la encargada de trasplante pediátrico en Sedimat. Hablamos con ella, vamos a hablar con ella del trasplante pediátrico. Yo pensé, doctora, buenos días, que a los niños estaban exentos por una bendición del Señor de ningún tipo de enfermedad y mucho menos de someterse a un trasplante. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y agradecerles por apoyarnos en esta labor tan importante, lo que es orientar a la población sobre esta disciplina, ¿verdad?, que es lo que es el trasplante renal y sobre lo que es la donación, un acto tan amoroso, ¿verdad?, y que significa tanto para la calidad de vida de un paciente, sobre todo de un paciente pediátrico, que es significativo en toda la familia, ¿verdad? Claro. Y sí, definitivamente es lo que uno espera, ¿verdad?, es que un niño no se enferme, que sea sano, que lleve una calidad de vida y se desarrolle, verlo desarrollarse feliz, ¿verdad?, durante sus primeros años de vida, sobre todo. Pero la realidad es que sí, que se enferman y que vienen con condiciones que determinan, ¿verdad?, su calidad de vida tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Y hay que trabajar desde temprano para mejorar eso. La pregunta parecería un tanto tonta, ¿no? Que un niño venga, pero usted lo ha explicado magistralmente. Dice, vienen, o sea que son congénitas, ellos llegan con eso, sí. ¿no? Sí, así es. Y en relación a lo que es las enfermedades renales, pues el 60% de esos pacientes que presentan una enfermedad renal crónica que requiere un trasplante, pues tiene una condición congénita que puede ser identificada en diferentes momentos de su vida, pero que tienen un potencial muy alto de desarrollar la enfermedad renal en cualquier etapa. ¿Cuáles son esas condiciones, doctora, con las que quizás vienen los niños desde muy temprana edad, que son congénitas? Y quisiera saber si existen algunas enfermedades ya que tengan que ver con el factor físico de su entorno, de una alimentación, que no sean específicamente congénitas. Bueno, en primer lugar, pues las enfermedades renales son provocadas en la edad pediátrica, en primera instancia por condiciones estructurales, malformaciones estructurales que se desarrollan en alguna etapa del embarazo. Se pueden identificar en cualquier etapa de la vida, muchas veces no se identifican durante el embarazo, sino en los primeros años de vida. Y una condición muy importante es que la causa, o sea, las manifestaciones que vamos a encontrar muchas veces es una complicación de que hubo esa malformación. O sea, muchas veces son niños que presentan una infección de vías urinarias a etapa temprana y ahí entonces comienza la investigación y nos damos cuenta que hay un problema estructural que necesita resolverse para evitar ese daño. Esas son las primeras, las condiciones más frecuentes, pero también tenemos en nuestro medio y cada vez más frecuente enfermedades que decimos que son glomerulares, así se llaman, porque afectan una zona de los riñones donde se filtran las sustancias específicamente y dejan escapar, o sea, las primeras manifestaciones que vemos es la proteinuria, o sea, pérdida de proteínas por la orina, que muchas veces cursan de manera asintomática, o sea, sin una manifestación específica. Muchas veces la podemos ver durante las evaluaciones. Bien, entonces, luego, entonces el paciente comienza a tener lo que son las manifestaciones de esa pérdida de proteínas de manera masiva, lo que es edema, la presión arterial elevada, que es también producto muchas veces de una condición renal. Y
Esas cosas, o sea, es necesario muchas veces determinarla en una consulta ya programada. Por eso es tan importante las consultas pediátricas ya en tiempos determinados, durante el primer año de vida mensual, ya después del año, pues 1 o 2 veces al año. En un niño sano es necesario evaluarlo, tomar la presión arterial, realizar analíticas específicas de su etapa de vida. Eso nos ayuda mucho a identificar tempranamente ese tipo de situaciones. Condiciones durante, o sea, ya después de ahí vienen condiciones ya de lo que es el estilo de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos que prestar especial atención a la gran incidencia de obesidad, por ejemplo, en el niño, al factor nutricional del paciente y también al factor hereditario, porque es muy común en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades renales específicas, pues encontrar esos factores de riesgo y poder controlarlo tempranamente. Son cosas muy determinantes para nosotros poder diagnosticar tempranamente una condición, tratarla y quizás enlentecer la progresión de un daño renal, evitar que el paciente llegue a enfermedad renal crónica o que llegue a un estadio avanzado de enfermedad en una etapa mucho más avanzada de su vida, con condiciones que muchas veces quizá no podamos evitar, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son las edades, las principales edades en las que se presentan estas enfermedades o a partir de qué edad un niño con una condición congénita empieza a dar muestra de que las tiene? Eso puede ser durante los primeros meses de vida, o sea, muchas veces lo podemos encontrar durante el primer mes, o sea, en la etapa neonatal, cuando hay obstrucciones del tracto urinario que son severas. También durante el primer mes de vida podemos ver, por ejemplo, en el lactante varón, pujo para orinar, por ejemplo, que nos puede estar indicando que hay un problema obstructivo. O la presencia de esas infecciones urinarias que ocurren de manera temprana durante los primeros meses. Del 80% de esos pacientes tienen una malformación estructural que necesitan un control, una corrección específica de la situación para poder evitar el daño en lo adelante. Qué bien. Vamos a una de las causales que usted mencionó, no sé si fue la primera o la segunda, hablaba de la infección urinaria. Y yo siento por informaciones. Lo que pasa es que mi mamá fue enfermera y me llevaban a los hospitales, entonces yo era curioso. Que como que la mujer en el embarazo y el hombre en ese proceso de gestación no le damos importancia cuando no hacen la prueba de los líquidos o la analítica normal, la orina, y salimos con una infección urinaria en proceso de gestación. Entonces mire la consecuencia que tiene no atenderse el mal de orina. Sí, como le llaman popularmente. Sí, en ese caso, durante el embarazo en la mujer es algo que puede pasar. Siempre es necesario no solamente atender a los datos del examen de orina, que nos hablan de una infección de vías urinarias, sino realizar un cultivo urinario, un urocultivo. Y ahí entonces nos damos cuenta, porque por muchas razones hay alteraciones en el examen de orina que pueden sugerirnos un dato inflamatorio que no sea específicamente la infección del tracto urinario. Sin embargo, las infecciones del tracto urinario que ocurren en el embarazo no se relacionan con la malformación estructural del niño. Durante la etapa gestacional sí es importante la adecuada evaluación a la madre desde las primeras etapas del embarazo, un adecuado estudio sonográfico que muchas veces pues nos enfocamos mucho como madres en ver esa carita, en cuánto tiempo tenemos de embarazo, pero también es muy importante nosotros ver las estructuras de nuestro bebé, cómo viene, la cantidad de líquido que tiene el bebé, el embarazo, porque una cantidad de líquido disminuida puede estarnos dando la alerta de que hay una malformación estructural en el niño. Y ver en detalle las vísceras, los órganos del bebé. Eso es muy importante. Entonces, por eso los chequeos prenatales nos ayudan muchísimo también a identificar tempranamente esas malformaciones. Doctora, tengo una curiosidad. ¿Cómo anda el banco de donantes de riñones en esa etapa? Porque tú no le vas a sacar a un niño un riñón para dárselo a otro. No. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Bueno, lo cierto es que no existe un banco de donantes de córneas, pero de donantes renales no. Solamente podemos hacer lo que se llama conciencia a la población, dar a conocer cómo es el proceso de donación en un paciente que está en una condición crítica que se llama muerte encefálica.
para que en ese momento nosotros podamos ya a través de lo que es la adecuada comunicación y el adecuado diagnóstico de esa condición en esa persona, pues lograr en que ese paciente pues pueda, o esa familia, acepte ser donante en ese momento, que es un momento sumamente difícil, una decisión sumamente difícil para la familia, sobre todo cuando la familia no sabe si la persona tiene el interés, había tenido el interés de donar. Entonces, en ese momento sí nosotros podemos hacer pues la identificación de esa posibilidad y trabajar para que un paciente que esté en lista de espera, que eso sí hay muchos pacientes en lista de espera, pueda recibir un trasplante en ese momento. ¿Y cuál es el trasplante que usted ha participado en un bebecito? Me está sacando lágrimas. Vamos a estar un poco tranquilitos así que usted ha visto ya, mira. Sí, no, mire, quizás el momento del trasplante es un momento, para nosotros es un momento muy bonito, muy positivo. Quizás lo que más impacta y qué sé yo, toca al ser humano que trabaja con esto es el momento del paciente que se encuentra en una unidad de terapia de reemplazo renal, en una unidad de diálisis y que tiene pocas posibilidades de recibir rápidamente un trasplante renal. Eso es algo muy significativo para uno, trabajar con ellos, verlo mejorar esa condición de su calidad de vida. Y después que lo trasplantan tan así, quieren estar boxeando. Y después de su trasplante, sí. Entonces, ¿qué le digo? Que como criterios, pues se espera que el paciente pediátrico que va a recibir un trasplante no tiene un límite de edad, sino de peso, porque es con relación a las condiciones que tienen que manejarse durante el trasplante, pues debe tener un peso entre 8 o 12 kilos, promedio 10 kilos, para poder recibir un trasplante. A más temprano, un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, mientras más temprano recibe el trasplante, pues mucho mejor es su pronóstico, mucho mejor es su evolución. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que reciben trasplante renal en esa etapa de su vida, pues tienen una supervivencia muy significativa sobre el 99%. Doctora, ¿podría compartir con nosotros alguna historia que haya tocado quizás su vida de una manera muy cercana, de un niño que haya salvado su vida gracias a la donación de órganos? Realmente muchas vivimos por eso, y realmente eso, ¿qué le digo? Que hace que uno se levante cada mañana con mejores expectativas sobre su trabajo, y de manera positiva. O sea, nosotros trabajar con pacientes que quizás tienen escasas posibilidades de recibir un trasplante y que tienen que ir 3 veces a la semana, por ejemplo, al hospital mínimo, y que esa madre tiene que dejar de trabajar para poder atender a su bebé. Eso es difícil. Bien. Pero siga. El nosotros ver ese momento y seguir el desarrollo del bebé es algo que nos impacta día a día, y que realmente ojalá que en nuestro país podamos seguir avanzando en relación a lo que es la donación, y podamos pues cada día tener más experiencias como esa, que son bien. Nuestra misión al final, yo lo he asumido, nadie no está en el libreto, nadie me perfiló, es que ustedes se vayan no tristes, sino con una alegría. ¿Sabes qué? Que la historia se equivocó. Le voy a hablar a ella, no se preocupe, doctora, vamos a despedir ahora. La historia se equivocó, no debió llevarse la princesa Echeresade, sino la princesa Wendy, en honor a esa hermosura de médico y de su corazón, ¿verdad? Gracias. La 1001 noche. Así es, sobre todo porque es una de nuestras heroínas que a diario salvan vidas, y de verdad que la felicito, doctora, por la labor que realiza. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y de verdad que privilegiada de estar aquí, y agradecerle mucho a ustedes porque esta labor realmente amerita mucho apoyo. Así es.